Nosotros somos discípulos creativos. I want to tell you that it is no accident that you are here. Y quiero decirles que no es por accidente que tú estás aquí. I don't know what circumstances led you to choose to be here. No sé qué circunstancias te dirigieron a venir aquí, But one thing I can tell you, pero una cosa te puedo decir, it's no accident. no es por accidente que estás aquí. God needs you at this time in history. Dios te necesita a ti en este tiempo en la historia. You are a creative disciple, Tú eres un discípulo creativo called by God y sostenido por Dios, to produce other creative disciples. llamado por Dios para que tú produzcas otros discípulos creativos. We are living in the most important time in this world's history. Estamos viviendo en el momento más importante de la historia de este mundo. And God is looking for you Dios está esperando de ti to say to Him, que le digas: I will go. yo iré. God, I want to give you 100% of my life Señor, quiero darte el 100% de mi vida so that you can use me in a creative way to honor and glorify your name. para que me puedas usar en una forma creativa para honrar y glorificar tu nombre. All of us here are creative disciples for God. Todos los que están aquí son discípulos creativos para Dios. And we are here to say, Lord, please send me. Y estamos aquí para decirle: Señor, por favor, envíame. Remember, Recuerda, creative disciples create creative disciples. y recuerden, discípulos creativos produciendo, formando discípulos creativos. Okay, now let's see what we have here. Vamos a ver lo que tenemos aquí. Creative disciples create creative results. Discípulos creativos producen resultados creativos. And it's interesting that God works in creative ways to win those people that you are addressing. Y es interesante ver cómo Dios usa métodos creativos para alcanzar a esas personas con las que tú estás trabajando. Faith comes by hearing, La fe viene por el oír and hearing by the word of God. y el oír por la palabra de Dios. It is you who are creating the message in the hearts of people. Y son ustedes los que están creando el mensaje en los corazones de las personas. And then God works creatively with the words you have used to creatively produce creative disciples. Y entonces Dios utiliza las palabras que tú estás usando, Él las utiliza en una forma creativa para entonces crear discípulos creativos. So what I'm going to do is to share creative ways in which God has created creative disciples. Y voy a compartir con ustedes formas, medios creativos para mostrar cómo Dios forma discípulos creativos. Now, before I do that, I'd just like to share with you something quite sobering. Antes de que haga eso, quiero compartir con ustedes algo bastante serio. And this will highlight the importance of your work. Y esto va entonces a resaltar la importancia del trabajo de ustedes. One soul saved to live throughout the ages of eternity to praise God and the Lamb is of more value than millions of money. Una alma salvada para vivir por toda la eternidad, la eternidad, para alabar a Dios y el Cordero es más valioso que millones en dinero. So that means your work is very, very important. Eso entonces significa que tu trabajo es muy, muy importante. Especially at this time in Earth's history. Y especialmente en este tiempo en la historia de este mundo. You remember the early days of the disciples when Christ ascended to heaven and the day of Pentecost took place.
¿Recuerdan ustedes en los días de los discípulos cuando el Señor Jesús ascendió al cielo y los discípulos estaban en el día de Pentecostés? That day was important, right? Ese día es importante, ¿verdad? Well, I would say that today is more intensely important than the day of Pentecost. Pero quiero decirles que ahora es intensamente más importante en el tiempo en el que estamos que en el día de Pentecostés. God used Peter, He used John, He used a lot of His disciples at the day of Pentecost. Dios utilizó a Pedro, a Juan y a los otros discípulos en el día de Pentecostés. And we read about them in the New Testament, right? Y usted- Especially in the book of Acts. Y usted lo lee en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de los Hechos. But today is intensely more important than the first day of Pentecost. Pero hoy es intensamente más importante que en el día de Pentecostés. And who is God using today ¿Y a quién está utilizando Dios hoy? in this intensely most important time? En este momento intenso y más importante. Do you know who it is? ¿Saben quién es? It's you. Eres tú. So if there was a third testament, we have the Old Testament, the New Testament. If there was a third testament, Si hubiese un tercer testamento, tenemos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero si hubiese un tercer testamento, do you know what? ¿saben qué? You would be in it. Tú estarías escrito ahí. And perhaps we'd only know about you when we get to heaven together. Y posiblemente sabremos de ti hasta que lleguemos al cielo y estemos juntos ahí. When Jesus tells us how we used us to win the many others for Him. Cuando Jesús nos diga cómo nos utilizó para ganar a otros para Él. And in fact, when we get to heaven, people will come up to us and say, do you know what? If it wasn't for your radio program, I would not be here. De hecho, cuando estemos en el cielo se nos acercarán personas y nos dirán, sabes, si no hubiese sido por tu programa de radio, yo no estaría aquí. There are a lot of Third Testament people who we will talk to when we get to heaven. Habrá muchas personas del tercer testamento que estarán ahí en el cielo y que nos hablarán. Your name would be in the Third Testament just like Peter, John, and James and all the other disciples. Y tu nombre estará en el tercer testamento, así como el nombre de Pedro, Juan y otros están en el Nuevo Testamento. God is looking to use you today. Dios está viendo hacia ti para utilizarte hoy. He wants to use you creatively to produce other creative disciples. Dios te quiere utilizar creativamente para desarrollar otros discípulos creativos, So this work can be finished quickly para que este trabajo pueda concluirse rápido and we can all go home. y todos podamos ir a casa. Friends, I'm looking forward to going home with you. Amigos, yo estoy viendo con anticipación ir al cielo con ustedes. Let me share a few stories with you about how other creative disciples have produced creative disciples. Déjenme compartir algunas historias de cómo otros discípulos creativos han formado discípulos creativos. I was going to do another creative exercise with you. Iba a hacer otro ejercicio creativo. Do you want us to do it quickly? ¿Quieren que lo hagamos rápido antes de que les cuente? Okay, Muy right. bien, Here we go. aquí vamos. Here's a challenge for you. Aquí viene el desafío. Again, to get the creative juices going. De nuevo, para tener los jugos de la creatividad moviéndose. We need to create, Fluyendo. we need to be creative every day with new creative cells. Cada día tenemos que estar siendo creativos con células creativas. So here it is. Aquí está. 5 plus 5 plus 5 equals 550. 5 más 5 más 5 suma 550. No, that's incorrect, right? Eso está incorrecto, ¿no es así? This looks impossible. Esto parece imposible. So with just one straight line, Con una línea recta, satisfy this equation. satisfaga esta ecuación. Okay? 5 plus 5 plus 5 equals 550? No. 5 más 5 más 5 suma 550. No. What can we do creatively to balance this equation? ¿Qué podemos hacer creativamente para balancear esta ecuación? Any suggestions? ¿Alguna sugerencia?
Just one line, remember? Just one. Una línea. Yeah. Yeah, let me see here. Vamos a Let's ver. go here. Let's see. Yes. Sí. Let me see. Wait a minute. No. ¿Ya? Fra- See, to the plus, he added four, Little- turned it into a 4. Yeah, okay. Yes. I think you have it. We Lo have tiene. we have creative disciples here. We can Aquí confirm. tenemos discípulos creativos. Okay, now this one here is from a mathematician. Esta es para un matemático. De hecho, Okay, hay look. matemáticos. All right, here's what he did. Aquí es lo que vamos a hacer. Here he put a line which in mathematical terms means not equal to. Si pone una línea ahí es matemáticamente no equivalente. That is creative. Eso es creativo, él lo Okay. puso. So there may be two solutions to this. Posiblemente que hay dos soluciones aquí. Okay, so we have one already. Now the other one, please, with just one line. Falta una, pero con una sola línea, ya alguien lo sacó. Satisfy Pero the con una equation. sola línea para que satisfaga esto y de ese total. Okay, here we go. Aquí estamos. So hopefully we'll get Is this. Wait a minute. This is It's the down. Right. drumming is coming up. Ya And viene. here we go. Ready? Aquí viene. ¿Listos? What did we do? ¿Qué hicimos? Where is the one line? ¿Dónde está la una línea? One line is right here. Esa with the línea plus. está allí y convirtió el más en un 4. Entonces ahora es 545 más 5 les da 550. Okay? And now the equation is satisfied. Ahora la ecuación está satisfecha. Now, when we are working with God to produce creative disciples, Cuando estamos trabajando con Dios para formar discípulos creativos, God actually does things like this. Dios hace cosas como estas. He makes the impossible possible. Dios hace lo imposible posible. And as creative disciples for Him, Y como discípulos creativos, we say, los wow, hombres how did He decimos, do that? pero ¿cómo Dios pudo hacer eso? All right, so let's share creative disciple story number 1. Vamos a compartir la historia del discípulo creativo número 1, historia número 1. Okay, here we go. Aquí viene. We'll call this Magnum, Le vamos a llamar este Magnum, the infamous terrorist. el terrorista infame. And this story is from Costa Rica. Esta historia es de Costa Rica. Magnum was an infamous terrorist. Magnum era un terrorista infame. In fact, Magnum was a terrorist before the word terrorist was introduced into the dictionary. De hecho, era Magnum ya terrorista antes de que esa palabra fuera introducida en el diccionario. Now, do you know roughly what time the word terrorism or terrorist was included in the dictionary? De hecho, ¿saben ustedes cuándo es que el nombre terrorista fue incluido en el diccionario? Any guesses? ¿Alguien quiere adivinar? Does 9/11 ring a bell to you? 9/11 les suena a ustedes? Before that, nobody really talked about terrorism. Antes de eso nadie hablaba de terrorismo, But 9/11 created a new definition. pero el 9/11 creó una nueva definición de terrorismo. Now, Ahora, Magnum Magnum was very proud of himself. se sentía muy orgulloso de sí mismo As an infamous terrorist, y como un terrorista infame he was asked to do many things, estaba inclinado a hacer muchas cosas and there was nothing that he could not do. y no había nada que no pudiera hacer él. In his eyes, nobody could catch him. En sus ojos, en su vista, nadie podía atraparlo. His nickname was The Shadow. Y su sobrenombre era la sombra. He would do terrible things, Hacía cosas terribles, including killing people, incluyendo matar a personas, wiping out families, desapareciendo a familias. and the police could never catch him. Y la
policía nunca lo podía atrapar. In fact, he was so proud of himself De hecho, se sentía tan orgulloso de sí mismo that he called himself the Shadow. que él mismo se puso el sobrenombre de la sombra. Why the Shadow? ¿Por qué la sombra? Because when the police tried to catch him, he just disappeared. Porque cuando la policía trataba de atraparlo, el hombre desaparecía. He just evaporated like a shadow. Se evaporaba en las sombras. And so you can see why he was very, very proud indeed. Y ya ven por qué entonces era verdaderamente orgulloso de sí mismo. Now, it was the election time in the country. Y ahora eran las elecciones en el país. And remember, this country is Costa Rica. Y recuerden, este país es Costa Rica. And he was asked by one of the opposing governments Y se le pidió a él de uno de los opositores del gobierno to destroy a building. que destruyera un edificio. Was it too hard for Magnum? ¿Era difícil para Magnum eso? No. No. Is anything too hard for Magnum? No había nada difícil para él. So Magnum went and had his equipment to set up to destroy the building. Y él fue y armó el equipo para destruir ese edificio. So he turned up at the building Entonces apareció en el edificio and he set things in place like a professional terrorist would. y como un terrorista profesional armó las cosas bien en su lugar. Everything was ready Todo estaba listo, except one thing. excepto una cosa. One device that he needed to make the operation successful. Simplemente un dispositivo para hacer la operación un éxito. So he had to go and get it. Si es que tenía que ir a conseguir eso. But guess what? Pero imagínense que On his way to get this piece of equipment, en el camino para ir a conseguir este pedazo, dispositivo, the police went like this. la policía fue así. And guess what? It was substance, not shadow. Yeah, the police got hold of him La policía lo atrapó and they got the substance and not the shadow this time. y esta vez agarraron a la sustancia y no a la sombra. So Magnum was caught Así es que atraparon a Magnum and he was put on trial. y entonces lo pusieron en juicio, lo And enjuiciaron. as you can imagine, he was going to be in jail for a lifetime. Y como se puede imaginar, iba a estar en la cárcel por cadena perpetua. So Magnum was in jail and a very bitter man. Así es que Magnum estaba en la cárcel y un hombre bien amargado. How dare you catch me, the shadow? ¿Cómo se atrevieron ustedes a atraparme a mí, la sombra? Nobody catches me. Nadie me atrapa. He was lying in his cell one day, Estaba allí recostado en su celda un día. bitter. Estaba amargado el hombre. And a church prison ministries group came in to visit the prisoners. Y un grupo de la iglesia que tenía un ministerio carcelario vino a visitar a los presos. And a pastor came into his cell Y un pastor vino a la celda de él and was sharing the word of God with him with his Bible. y estaba compartiendo la palabra de Dios de su Biblia. And Magnum grabbed the Bible. Y Magnum le arrebató la Biblia. I don't know how he had a lighter, No cigarette sé lighter. cómo tenía un encendedor And he de burnt the Bible, cigarros, before the pero eyes of the pastor. quemó la Biblia delante de los ojos del pastor. And then he tried to stab the pastor with a blunt instrument. Y entonces trató de acuchillar al pastor con un instrumento que se había armado él allí. Thankfully, the pastor left the prison alive. Gracias a Dios que el pastor salió vivo de esa celda. As Magnum thought to himself, how dare you come with me with that stupid Bible language and stuff. Como Magnum pensó, ¿cómo te atreves a venir a hablarme de la Biblia, de esas cosas absurdas? You Christians use the Bible like a crutch because you cannot stand up in life. Ustedes cristianos usan la Biblia como muleta porque no se pueden sostener en la vida solos. How dare you come in here trying to preach to me, the shadow. ¿Cómo te atreves a venirme a predicar a mí, la sombra? Some weeks later, Unas semanas después, he was lying in his cell again, on de his nuevo bed, estaba allí acostado en su celda and he heard a program coming from the cell of a prisoner next door.
escuchó un programa que estaba viniendo de la celda del prisionero al lado de él. It was a Christian program. Era un programa cristiano. Christian about God, a program about God. Era un programa cristiano sobre Dios. A program about how God loves people. Un programa sobre cómo Dios ama a la gente. This made Magnum angry again. Esto hizo que se enojara Magnum una vez más. You people preaching, you don't know what you're talking about. Y dijo, ustedes predican eso, no saben de lo que están hablando. You people can't stand up on your own 2 feet, so you have to use this Jesus crutch to help Ustedes you no to stand pueden up. sostenerse en sus 2 pies y por eso tienen que usar esa muleta de Jesús. So he wrote into the prison when they gave the mailing address. He wrote a letter into the prison. Entonces él Into the radio station. escribió una carta y mandó esa carta a la estación de radio. You people, you Christians have no backbone. Ustedes cristianos no tienen espina dorsal. You don't know what life is about. Ustedes no saben de qué se trata la vida. Life is about number 1. La vida es sobre la persona número 1. Get whatever you can in life. Get whatever you can in life Y así poder conseguir lo que se pueda de la vida for yourself. para usted mismo. And don't worry about anybody else. No se preocupe de nadie más. Even if you have to take a life, as long as it's for yourself, Aún si tiene que quitarle la vida a otro mientras sea para usted mismo, Do it. protegerse, hágalo. forget this Christian Jesus stuff. Olvídese de ese asunto cristiano de Jesús. Jesus doesn't love you. Jesús no te ama, Doesn't even exist. ni siquiera existe. So he wrote this letter into the radio station. Y él escribió esta carta y le envió a la estación de radio. And the producer of the radio station Y el productor de la estación de radio decided to read Magnum's letter on the air. decidió leer la carta de Magnum en el aire. And there were many listeners listening. Y había muchos oyentes escuchando. And somehow the listeners decided to respond to Magnum's letter Y muchos oyentes decidieron responder a la carta de Magnum and send their responses to the radio station. y enviarle respuestas por medio de la estación. The producer read out a few of them El productor leyó algunas de ellas and sent all the letters to Magnum in the prison. y le envió todas esas cartas a Magnum en la prisión. So Magnum had a box of letters now that was sent to the prison to him. Así es que ahora Magnum tenía una caja de cartas que se le habían enviado a él. And he said, "What's this box for me?" ¿Y qué tiene que ver esta caja conmigo? So he opened the first letter Abrió la primera carta and he started to read. y comenzó a leer. Magnum, we know that you are not very happy in prison. Magnum, sabemos que tú no estás muy feliz en la cárcel. We know you're a bitter man. Sabemos que eres un hombre amargado. But Magnum, we want to tell you that God loves you. Pero Magnum, quiero decirte que sepas que Dios te ama. Magnum said, "God loves me." And he threw the letter Dios away. me ama y tiró la carta. Open the second one. Abrió la segunda. Magnum, we Magnum. want to remind you that there is a God and he loves you. Quiero recordarte que hay un Dios y te ama. And Magnum, you cannot fall so far that God cannot save you. Y no puedes ir tan lejos que Dios no te pueda salvar. I was going. Y tiró las cartas. Third one Tercera, said the same thing. dijo la misma cosa. La tiró. And the fourth one, La cuarta, he threw it away a little slower. la tiró un poco más lento. And the fifth one, La even quinta. slower. Más lento tiró la carta. And the next one, he looked and said, "Could it be that there is a God who loves Y me? ya cuando leyó la sexta se preguntó, ¿será que existe un Dios que me ama? Me, Magnum, A the mí, shadow, Magnum, la sombra, who's done so many bad things." que ha hecho tantas cosas malas. And then he took the next one. Y tomó la siguiente. And you know what? He began to believe what the letters were saying. Y saben, comenzó a creer lo que las cartas decían. Maybe God does love me. Posiblemente Dios sí me ama. And you know what? Magnum's hardened heart was softened and changed. Y saben, ese corazón duro de Magnum se suavizó y cambió Through the power of the Holy Spirit. por medio del poder del Espíritu Santo. And Magnum got baptized in the prison. Y Magnum fue bautizado en la prisión. And he became the pastor of that prison. Y él llegó a ser el pastor de la prisión.
drawing many other prisoners to Christ. Él atrayendo a muchos más prisioneros a Cristo. But this is the irony of the story. There is an irony to this story. Pero hay una ironía de esta historia. Remember I said that he was asked to destroy a building. ¿Recuerdan que a él se le pidió que destruyera un edificio? Well, soon after his imprisonment, the Seventh-day Adventist Church bought that radio station. They purchased it. Pero enseguidita de que él fue enviado a la prisión, la iglesia compró esa estación de radio. And it became a station under the umbrella of Adventist World Radio. Y llegó a ser una estación de radio bajo la sombrilla de Radio Mundial Adventista. And that's the very station that broadcast back into the prison to save Magnum's eternal life. Y esa estación de radio fue la que estuvo transmitiendo hacia la cárcel, donde Magnum entonces fue transformado y su vida fue cambiada. Isn't that amazing, the creative way in which God works? ¿No es maravilloso ver las formas creativas como Dios obra? El edificio que él iba a destruir se convierte en una emisora And adventista. He's doing it over and over and over again. Y Dios lo hace vez tras vez y tras vez, cosas como I could estas. tell you stories until the end of this year Puedo contarles historias hasta el fin del año about the creative way that God is working to convert people and to draw them to Him. en las formas creativas que Dios está utilizando para convertir a personas y atraerlas a Él. And I'm sure you have stories as well. Y sin duda ustedes tienen historias también, estoy seguro. Okay. Now, let me tell you another story. Déjenme decirles otra historia. Let's see what we have. What did we choose? Disciple story 2. Vamos a escoger el And número 2. remember Y that you are recuerden, not here by accident. recuerden que no estamos aquí por accidente. You are here for a reason. Tú estás aquí por una razón. God is preparing you to be more or a new creative disciple for Him. Dios te tiene aquí para que llegues a ser un discípulo creativo, para que entonces formes otros discípulos creativos. This story I'm going to share with you now is called Secret Baptisms. Esta historia que te voy a contar se llama bautismos secretos. And this one comes from Uganda. Y esto viene de Uganda, del país de Uganda en África. There was a couple Hay una pareja allí who were living together, que estaban viviendo juntos, but they were not married. pero no estaban casados. They were Catholics, Eran católicos quite staunch Catholics. y eran bastante comprometidos católicos. And with this strong belief, Y con sus creencias fuertes they were against Seventh-day Adventists. estaban en contra de los adventistas. So anyone who's an Adventist, they would not mix with. Cualquiera que era adventista no se mezclaban con él. But guess what? Pero adivinen qué. One day, Un día they discovered a radio station that was owned by the Adventist Church. descubrieron una estación de radio que era propiedad de la iglesia adventista. It was a station that Adventist World Radio had contributed to for its construction and establishment. Una estación de radio allí que Radio Mundial Adventista contribuyó para construirla y entonces equiparla. And this station was broadcasting an evangelistic meeting. Y esta estación de radio estaba lanzando una campaña evangelística por el aire, which would last for about 6 weeks. una campaña de 6 semanas de evangelismo por So la all you radio. had to do was to tune into the station at the same time every day. Y todo lo que tenías que hacer, sintonizar a la estación de radio todos los días a la misma hora. And the new topic would be shared. Y un nuevo tema se compartía. And somehow both of them were listening to this Adventist evangelistic program. Y de alguna forma los dos separadamente estaban escuchando esta serie evangelística. But there's something interesting about this couple. Pero había algo interesante de esta pareja. And remember, we said they were not married, just living together. Recuerden que esta pareja no estaba casada, simplemente estaban viviendo juntos. They both were listening to the same evangelistic program Los dos estaban escuchando separadamente esta misma campaña in the evangelística same house. en la misma casa. But they didn't want each other to know that they were listening. Pero no querían que el otro supiera que estaba escuchando. Because remember, we said you don't listen to Adventist programs, right? Porque recuerden, dice que no deberían de escuchar a programas adventistas. So they had to listen secretly.
Así es que tenían que escuchar secretamente. So there was one in the bathroom Estaba uno en el baño listening to the escuchando, asegurándose que el otro no se diera cuenta. lock the door, huh? Y entonces aseguraba la puerta. And the other one was listening. Y la otra, When one of them was asleep, that's when they listened to the y el otro program. estaba escuchando en el otro cuarto. And so the program went on and on with the different topics, Y el programa continuó con diferentes temas with them hiding from each other. y ellos escondiéndose uno del otro. But you know, every evangelistic meeting has a climax of baptism, right? Pero saben, cada campaña evangelística tiene un llamado al bautismo. And by that time, they both wanted to be baptized. Y para ese punto los dos se querían bautizar. So on the day of baptism, Así es que en el día del bautismo, how are they going to get baptized? ¿cómo se iban a bautizar? It was a Sabbath, Era un sábado, and they had to explain to each other where they were going on that day. se tenían que explicar uno al otro dónde iban a ir ese sábado. So one of them said, Uno dijo, I haven't seen my father for a long time, no he visto a mi papá por mucho tiempo. so I'm going to see my father on this Saturday. Este sábado voy a ir a ver a mi papá. And the other one said, Y el otro dijo, you know, I have a business meeting today. It's a specialized business meeting that I must attend. ya hay una reunión de negocios especializada donde yo tengo que asistir. Okay. ¿Está bien? At the church, En la iglesia they both found each other. se encontraron uno al otro. At the church. En la iglesia ese sábado de mañana. What are you doing here? ¿Qué estás haciendo aquí? You told me you went to see your father. Tú me dijiste que fuiste a ver a tu papá. What you doing here? ¿Qué estás haciendo tú And aquí? the other one said, I thought you had a special business meeting. Tú me dijiste que tenías un programa especial en el trabajo. You lied to me. Me mentiste. But you know, that day, Pero saben, ese día they both got baptized. los dos se bautizaron. And praise the Lord for that. Y gloria a Dios por ello. They had marriage counseling from the same church for some weeks after that. Después, unas semanas les estuvieron dando consejería matrimonial ahí de la iglesia. And they were both married in the same church. Y los dos se casaron en la misma iglesia. What a creative story. Qué historia tan creativa, ¿no les parece? A message shared by creative disciples Y un mensaje compartido por discípulos creativos. God worked on the situation in a creative way. Dios trabajó en una forma creativa. So when they were baptized, they became creative disciples. Y cuando ellos se bautizaron, llegaron a ser discípulos creativos. Okay, that's two. Now we could go on forever. I'm only selecting a few for you here. Sigue la tercera, pero sé que podríamos seguir y seguir. I think we're down to about 15 minutes. 15. Yeah, sure. 10 minutes. Yes. 10, We're yeah, down to 10 okay. minutes. We'll call this one Vamos a llamarle a esta Mei Lin and the Deadly Poison. Mei Lin and the Deadly Melin Poison. y el poison, veneno mortal. Killer poison, yeah. Veneno And yeah, mortal. this one is from Indonesia. Esto es de Indonesia. A young girl, Una jovencita, niña, maybe 8 or 9 years old. 8 a 9 años. Family, very, very strong religious practitioners. La familia era muy comprometida, fuerte religiosamente. One of the rules of the religion was Una de las reglas de la religión era that you should never leave your family religion for any other religion. La regla era: tú nunca dejas la religión de tu familia por otra religión. But when Mei Lin, that was her name, Pero cuando Meilin era el nombre de ella, listened to the radio, escuchó la radio, she found a special friend in Jesus. encontró un amigo especial en Jesús. And she loved Jesus as she continued listening. Y ella llegó a amar a Jesús al continuar escuchando. And she said to herself, I never want to leave my loving Jesus that I found on the radio. Y se dijo a sí misma: yo no quiero nunca dejar a este amante Jesús que escuché por la radio. Somehow the parents heard about her love for Jesus. Y un tiempo después los padres escucharon del amor que ella tenía por Jesús. And they said, you, by our religion rules, will be killed if you continue. Y le dijeron:
si tú continúas basado en nuestras reglas, te vamos a matar, tienes que morir. And she said, no, I cannot do that. I love my Jesus. Dijo, no, no puedo hacer eso, yo amo a Jesús. So when the parents packed the lunch pack for school, Así es que cuando los padres le prepararon el almuerzo para la escuela, they put deadly poison in the food. le pusieron veneno mortal en la comida. Maylin went to school, Maylin fue a la escuela, had her lunch with the other children, comió el almuerzo con los otros niños and at that point she should have died. y a ese punto debería haber muerto, But she came home as normal. pero llegó a casa normalmente. Did you have your lunch today? ¿Te comiste el almuerzo hoy? Yes. Sí. And so, how come she's still alive? ¿Por qué todavía está viva? Se preguntaron. And so the next day they put double the poison in her El lunch. siguiente día le pusieron una porción doble del veneno. Went to school, Fue a la escuela, had her lunch, se comió el almuerzo, came back home as normal. regresó a la casa normal. How can this be? ¿Cómo puede ser esto? Right, we're going to put all of the poison, remaining poison, so that she will definitely die. Le vamos a poner todo lo que queda y ahora sí se va a morir. Isn't this a sad story of how the devil works, how Satan works? ¿No es una historia triste de cómo el diablo trabaja? But I'm so thankful that we serve a God who is above everything. Pero yo estoy muy agradecido que servimos a un Dios que está sobre todas las cosas, Infinitely more powerful than the devil. infinitamente más poderoso que el diablo. Maylin went to school the third day, Maylin fue a la escuela el tercer día, had her sandwiches, se comió sus sándwiches, came home as normal. regresó a casa normal. The parents said, we've never heard of this before. Los padres dijeron, nunca hemos escuchado de algo como esto. So they had to ask the question, Tuvieron que hacer la pregunta, you had the poison and you're still alive? ¿tomaste el veneno y estás todavía viva? And before they said anymore, Maylin said, my Jesus is with me and he protects me all the time. Y Maylin dijo, mi Jesús está conmigo, me protege todo el tiempo. And so the parents said, please tell us more about him. Y los padres dijeron, por favor, dinos más de él. And in the end, the parents themselves were baptized. Y al final los padres de ella fueron bautizados también. Isn't that amazing? ¿No es maravilloso eso? That's a creative end. Ese es un final creativo. A created disciple produced the program, Un discípulo creativo produjo el programa and God won Maylin in a very creative way. y Dios ganó a Maylin en una forma muy creativa. Now, let me just see. We got one more. I think probably we have 5 minutes left, and we can finish on this story. Con esta vamos a terminar. Okay, you ready to hear this one? ¿Quieren escuchar esta? Let's see what we have. Okay, the consequence of stealing from an Adventist home. Las consecuencias de robar en una casa adventista. There were some well-known robbers in Madagascar. En Madagascar había unos ladrones bien conocidos There's one leader y había un líder, and 10 others that followed him. 10 más que lo seguían. They robbed from every house and from everyone and were caught occasionally and put in prison, but they'd ended their prison sentence. Y ellos robaban a cualquiera de cualquier casa y one of them was put in jail. One was the leader, and some of them were in jail. Y algunos estaban en la cárcel, ¿no? Pero después salían. But they served their time, Y ellos cumplían su sentencia and they were back into their business. y estaban de nuevo en su negocio. Okay, experienced. Ya tenían experiencia, But guess what? pero ¿qué creen? One day, Un día, unknowingly, sin saberlo, they robbed an Adventist home. robaron en una casa adventista You know, they're looking for valuable things that they can sell on. y estaban buscando por cosas valiosas que podían vender. Maybe there were computers that they took. Posiblemente computadoras que robaron. Or from another table, they scooped everything into the bag, De otra mesa agarraron todo lo que estaba ahí y lo pusieron en una bolsa, including one of these God pods. incluyéndonos estos dispositivos que le llamamos GodPods. Es como un MP3 que tiene la Biblia, estudios bíblicos, música. And produced and sent to them by Adventist World Radio. Estos están producidos por Radio Mundial Adventista y enviados a los campos que los necesitan. Están en diferentes idiomas, ¿no? This was scooped into the bag as well. Así es que cayó en la bolsa también. They escaped from the house and ran to their
cave which was their meeting point after a robbery. Se escaparon de la casa y fueron a donde ellos se refugiaban, en una cueva. On the way there, they would check the bag. Y en el camino allá revisaron la bolsa There was also a Bible that was scooped into the bag. y una Biblia también había caído en la bolsa. We're not going to need this. We're not going to need this Bible. No vamos a necesitar esta Throw Biblia. it away, man. Throw it away. La tiraron. Anything else? ¿Alguna cosa más? Throw them away if we don't need Tiraban them. lo que no necesitaban. And in the cave, they went more slowly through the things they thought were very precious. Y en la cueva comenzaron a revisar cuidadosamente las cosas preciosas que iban a vender. The leader looked at the God pod. Y el líder miró a este dispositivo, GodPod. What's this? ¿Qué es esto? He pressed the play button, Le presionó al botón para encenderlo and messages start to come out, y el mensaje comenzó a salir, including the Bible message. y incluyendo los mensajes bíblicos. Somehow, De alguna forma, this began to grip him, esto comenzó a captivarlo and he started to listen even y more. comenzó a escuchar. And he said, where did he throw the Bible? ¿Dónde tiraron la Biblia? Go and find it. Somebody Voy, go and find it. consígala, tráiganmela. Brought the Bible back, Trajeron la Biblia and to cut the story short, y para hacer la historia corta, the Holy Spirit moved upon the leader's heart, el Espíritu de Dios se movió en el corazón de este líder and he started to believe what he heard. y comenzó a creer lo que escuchó And he shared it with the other 9 y lo compartió con los otros 9 and said, this is important. We need to study this. y dijo, esto es importante, tenemos que estudiar esto. And so this established, experienced thief Y como, began to believe God. y como un ladrón establecido de experiencia, comenzó ahora a creer en Dios. To the point where they took everything they stole from that house, Al punto que todo lo que se habían robado de esa casa lo llevaron, went to the police station, fueron al departamento de policía and confessed what they had done. y confesaron lo que habían hecho. And said, you can put us in jail if you want. Puedes ponernos en la cárcel si quieres, That's up to you. eso depende de ti, But dijeron. you need to know this. Pero tú tienes que saber esto. We are going to retire from the robber industry, Nos vamos a jubilar de la industria de robo and we're going to serve God. y vamos a servir a Dios de aquí. All of us. All of Todos us. nosotros. And the police said, what? La policía dijo, ¿qué? I wish every story was like this. Quisiéramos que cada historia fuera así, dijeron. And said, because you confessed yourself and turned yourself into us, Porque ustedes confesaron el delito y se entregaron, we will not charge you. no les vamos a poner cargos. You are free. Son libres. And the Bible says, whoever the Son sets free is free indeed. Y la Biblia dice, a quien libertar el Hijo de Dios será verdaderamente libre, ¿no? And today they are creative disciples for Jesus. Y ahora ellos son, al presente, discípulos creativos de Cristo. Amen. Amen. That's it.